Entonces, Excelencia, señor Arzobispo de Santiago de Compostela, señores organizadores de este congreso, señoras y señores, y quiero saludar a todos nuestros amigos, queridos hermanos y hermanas que nos siguen también a través de los medios de comunicación. Saludos y bendiciones. Entonces, a todos vosotros, un saludo afectuoso de parte del Santo Padre, al Papa Francisco, a quien tengo el honor de representar en España. Agradezco, señor Arzobispo, su amable invitación para participar, tomar la palabra y participar en el 9º Congreso de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, oportunamente organizado en el marco del Año Jubilar Compostelano 2021, bajo el lema Renacer a la Esperanza. La paz, el bienestar, la prosperidad, la calidad de la vida, la verdadera felicidad del hombre, son retos permanentes que de alguna manera se han visto cuestionados por la pandemia, que por desgracia aún está presente, pero que gracias a Dios y con el esfuerzo de todos se van abriendo espacios como este para darse cuenta de que siempre hay esperanza. Como bien dice el señor Arzobispo, el Año Santo es una ocasión magnífica para poner en práctica la esperanza, como también, sin duda, la colaboración de este Congreso para analizar, estudiar y poner en común las riquezas de la experiencia del camino, protagonizada por cada uno de los que lo transitan. Antes de hablar específicamente de los retos pastorales de la Iglesia en España, que es el tema que me ha dado para hablar en este congreso, me gustaría hablar un poquito, o sobre todo, permítanme, de contextualizar el tema en el marco de la nueva evangelización, porque esta es, pienso, la palabra clave de la Iglesia de hoy en día, la nueva evangelización. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos enseña en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. La tarea de evangelizar con la alegría del Evangelio es una tarea tan exigente y desfiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. Como lo sabemos, este documento, esta exhortación apostólica, nos introduce o nos ha introducido al programa, si podemos decir así, a las prioridades del pontificado del Papa Francisco. En primer lugar, el Papa nos acuerda que la evangelización es la primera y primordial tarea de la Iglesia, su desafío más grande, y por eso la evangelización hay que ser la guía maestra y el marco de todas las actividades de la Iglesia. El sueño de nuestro Santo Padre es de una Iglesia, como dice él, en impostergable renovación eclesial, con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, en lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. En otras palabras, la evangelización es tarea y misión esencial de la Iglesia. La Iglesia dejaría de serlo si no evangelizara, ya como nos enseña el Vaticano II. Y a lo largo de la historia, la Iglesia ha venido cumpliendo esa tarea
que el Señor Jesús le confía. En efecto, en la historia de la Iglesia, este impulso misionero ha sido siempre empujo y signo de vitalidad, así como la disminución misionera es signo de una crisis de fe. En breve, por su propia naturaleza, la Iglesia vive por y para proclamar el Evangelio de Cristo, y lo hace siempre teniendo en cuenta las necesidades y los contextos de cada tiempo. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, ha querido renovar la vida y la actividad de la Iglesia según las necesidades del mundo contemporáneo. Eso es el marco del Concilio Vaticano II, renovación de la Iglesia en el marco del mundo contemporáneo. El concilio ha subrayado su índole misionera, entonces no es verdaderamente una novedad si decimos hoy que la misión es la tarea primaria, primordial, esencial de la Iglesia. El concilio ha propuesto nuevos senderos y guías para sus relaciones y colaboración con el hebraísmo y el pueblo judío, con las otras religiones y con el mundo y con el hombre contemporáneo. En este sentido, es inolvidable el proemio de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, que afirma: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Esta misma célebre frase es semilla y contexto de muchas frases célebres de Papa Francisco. Por ejemplo, la frase Iglesia en salida, utilizada en la Evangelii Gaudium y en muchas otras ocasiones. En efecto, Gaudium et Spes nos exhorta a dirigirnos ahora, no solo a los hijos de la Iglesia católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres, con el deseo de anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. Por supuesto, las renovaciones causan también desafíos y problemas. Eso lo sabemos bien. Y después, el Concilio Vaticano II a veces hay que atribuye al Concilio Vaticano II problemas, pero por supuesto sabemos bien cómo interpretar la intención, los objetivos del concilio. Una de las crisis que podemos decir que hemos encontrado después el Segundo Vaticano II, y no solamente después, pero también antes, pero en modo más, podemos decir, pronunciado, más articulado, es el desafío de la evangelización, el desafío de la transmisión de la fe a nuevas generaciones. Creo que esta crisis de evangelización en el periodo postconciliar ha tenido y tiene causas ad intra, en seno de la Iglesia, y ad extra, fuera de la Iglesia, en la sociedad en general. En lo que se refiere a las causas en seno a la Iglesia, me limito a mencionar dos causas que, a mi modo de ver, son principales en la caída de la fuerza misionera de la Iglesia postconciliar. Hay, por supuesto, muchas causas dentro o en seno de la Iglesia y fuera, pero me gustaría mencionar solamente dos. Primera es, parece afirmarse, después del concilio sobre todo, la idea y la praxis en seno a la Iglesia en general, una conclusión que podemos decir errónea, conclusión errónea de la apertura que el concilio nos ofrece, en particular en el campo del ecumenismo y del diálogo interreligioso.
Es decir, la misión específica ad gentes viene considerada como anteconciliar, como una tarea superada o concluida, o una falta de respeto hacia otras creencias o religiones, o un error, o por lo menos no oportuna. Una consecuencia fatal de esta actitud es un relativismo de la fe misma, que todo es igual, que todas las creencias son iguales e igualmente válidas y verdaderas, que proponer el Evangelio a una persona de una otra religión o a una persona sin religión falta de respeto. Disparece completamente la distinción entre el acto de proclamar libremente y el acto de exigir la aceptación del mensaje religioso. Debemos decir entre proclamación y proselitismo. Por supuesto, Papa Francisco ya ha hablado mucho sobre esta distinción. El Papa, en reasunto, dice, tenemos que proclamar y al mismo tiempo tenemos que condenar el proselitismo. La segunda razón principal de la crisis de evangelización postconciliar, a mi modo de ver, es el fracaso de la transmisión de la fe de una generación a la otra. Lo sabemos bien ya. Se trata de una experiencia de cada familia, de cada parroquia, de cada diócesis, de cada sociedad, de cada país. Está aquí la gran tarea y el grande desafío, porque a los hijos y a los nietos, la fe y los valores de los padres y de los abuelos ya parecen inaceptables, o al menos opcionales, porque el mundo y el hombre de hoy parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia, que son los bloques fundamentales de los valores religiosos y éticos de nuestros padres, de nuestros antepasados. Pues, entonces, el reto fundamental que se presenta a la Iglesia está con esta cuestión. ¿Cómo proclamar el Evangelio al mundo y al hombre de hoy? ¿Cuántas veces ya, podemos decir, nos hemos demandado a nosotros en nuestras predicaciones, en nuestras homilías, en nuestras reflexiones, en nuestras también clases de religión, etc.? Es una cuestión fundamental para la Iglesia de hoy. ¿Cómo proclamar el Evangelio? El Evangelio que es siempre igual, ayer, hoy y siempre, pero en un mundo que cambia, al hombre que cambia sus valores también. Esta es la cuestión central de esta grande exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El Papa Francisco, al finalizar el año de la fe en el 2013 y de la 13 Asamblea General del Sínodo de los Obispos, entonces ha publicado esta exhortación que recoge las reflexiones de dicha 13 Asamblea General del Sínodo de los Obispos, con la intención, con el objetivo de profundizar en la nueva evangelización como la respuesta a la cuestión, cómo proclamar el Evangelio. Por supuesto, tenemos también que entender cosa quiere decir la nueva evangelización. Por supuesto, el proemio o la frase de apertura de esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium ya nos indica lo que tenemos que hacer vivir el Evangelio con alegría, porque esta es la base de celo misionero. No hay celo misionero si nuestro corazón no tiene gozo, no tiene convicción
de la bondad y de la verdad de este Evangelio. Por supuesto, esa es la tarea de siempre de la Iglesia, pero cómo renovar en nuestros corazones esta alegría que nos empuja a la misión. No voy a relatar toda la historia de la primera evangelización, desde la predicación de Jesús a la misión a gentes a través de los siglos, porque ya la sabemos. En efecto, la historia de la Iglesia no es otra que la historia de la difusión del Evangelio en todo el mundo y de sus consecuencias en la vida de personas y naciones. Voy a hablar directamente en vez sobre la frase y la idea, el objetivo de la Iglesia, podemos decir, la nueva evangelización. También esto no es una novedad para nosotros, ya especialmente desde la publicación de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la Iglesia no ha cesado hasta ahora hablar de la nueva evangelización. Por supuesto, es siempre, podemos siempre dar una nueva atención a esta frase. Y pienso que estos días de reflexión sobre el camino de Santiago es también una buena oportunidad, una buena ocasión para hablar de nuevo sobre la nueva evangelización. Nosotros sabemos que la evangelización, ayer, hoy y siempre, cuenta la iniciativa de Dios, que nos precede y acompaña. En este campo también el Santo Padre nos ha introducido podemos decir, un nuevo verbo, lo que dice Luis, la premiar, es decir, nosotros trabajamos, nosotros hacemos evangelización, misión, pero tenemos que dar cuenta también que antes de ligar, podemos decir, antes de hacer esta misión, esta nueva evangelización, ya el Espíritu Santo nos precede. Esto es premiar. Podemos también hacer esta pregunta: ¿por qué? ¿Y para qué la nueva evangelización? La respuesta es muy sencilla: porque nuevas generaciones, esto es el reto pastoral fundamental de nuestro tiempo, que las nuevas generaciones han perdido la fe, primariamente por la falta de la transmisión de la misma fe, causada por varias razones: la falta del testimonio de nuestra parte, un agotamiento de la fuerza misionaria de la Iglesia, nuevas ideas erróneas sobre la evangelización, como acabamos de hablar, cambios profundos en los valores y en las mentalidades, la secularización rampante, etc. La respuesta que la Iglesia nos ofrece es esta, la nueva evangelización. Yo me gustaría leer un pasaje de la Carta Apostólica Porta Fidei para el año santo de 2013 de Papa Benedicto XVI, donde el Papa Emérito nos dice que la nueva evangelización es redescubrir. Entonces, redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Esta es verdaderamente la esencia de la nueva evangelización. No es nueva por su mensaje, es nueva por su energía, podemos decir, por su convencimiento que de nuevo la fe nos empuja a compartir esta alegría del Evangelio con los otros. Entonces, nueva evangelización significa encontrar una respuesta adecuada a los tiempos, a las mentalidades que cambian. Significa encontrar nuevas maneras de proclamar el Evangelio. También esto es casi una frase prefabricada, podemos decir, en la Iglesia. Nueva evangelización es encontrar nuevas maneras de proclamar el Evangelio que él mismo
el mismo Evangelio de ayer, de hoy y en el futuro, y siempre. Entonces, eso es la tarea y el desafío que el mundo de hoy, el hombre de hoy, nos lanza. ¿Cómo proclamar a Él este Evangelio que es siempre igual? Cuando decimos nueva evangelización, como nosotros leímos muy claramente en esta exhortación apostólica, el concepto, la idea de nueva evangelización tiene sobre todo su significación, su propósito específico en el mundo o en la iglesia de larga tradición cristiana, lo que llamamos iglesias de antigua evangelización, como Europa, como España o Italia, donde muchos han abandonado la fe, o donde los cristianos se han vuelto indiferentes y fríos a la práctica de su fe, donde podemos decir el Evangelio ya ha sido plantado desde hace mucho tiempo, pero que ahora necesita ser descubierto de nuevo. Por supuesto, pero en menor medida, el mismo problema existe también en las llamadas iglesias jóvenes, iglesias de reciente evangelización, especialmente en las grandes ciudades, donde también se verifican los mismos desafíos de secularización, de cambios de valores muy rápidos, etc. Por eso, de manera general, en todas las comunidades cristianas, en todos los creyentes, ya sea en iglesias de antigua evangelización o en iglesia de reciente evangelización, la nueva evangelización es necesaria, porque en todas estas iglesias locales los retos son numerosos y reales y hacen que el testimonio y la transmisión de la fe sean cada vez más difíciles. Yo puedo también hablar como filipino. Se dice siempre que la iglesia en Filipinas tiene todavía mucha energía, mucho celo misionario, la práctica religiosa es todavía muy buena, etc. Pero también nosotros, nuestra iglesia también ya experimenta los cambios que desde hace mucho tiempo se verifican, por ejemplo, en Europa o en España en particular. Porque la gente y sus circunstancias entre las cuales la iglesia está presente han cambiado, a veces de manera radical. Y eso todo un nuevo conjunto de situaciones han aparecido en nuestros días. Consideramos los cambios culturales, económicos, científicos que hemos experimentado en las últimas décadas. La iglesia no se puede permitir quedarse de brazos cruzados si tienen que proclamar el Evangelio a este nuevo marco cultural, económico, científico y también político. Nosotros no podemos ser meros espectadores si queremos proclamar el Evangelio a este mundo que cambia continuamente. La Iglesia nos exhorta a todos que debemos aceptar como compromiso propio esta nueva iglesia. Esto es en breve el contexto porque tenemos que afrontar nuevos retos pastorales aquí en España y también en todo el mundo. Las nuevas situaciones piden a la Iglesia una nueva evangelización. Sí, por supuesto, es bastante fácil decir, tenemos que encontrar nuevas maneras. A veces, las nuevas maneras que pensamos de haber encontrado y después no son siempre eficaces. Y, por supuesto, nos desaniman las cosas que hacemos sin muchos resultados. Pero eso es otra cosa. Lo que la Iglesia nos pide es hacerlo.
buscar siempre estas nuevas maneras. Entonces, aquí, el adjetivo nuevo o la nueva hace referencia a esta búsqueda constante, cómo proclamar el Evangelio en modo más eficaz. Hablando de los retos pastorales de la Iglesia en España, me gustaría introducir una otra palabra clave, por supuesto la primera palabra clave, o el primer término clave que tenemos siempre que tener en nuestra reflexión es la nueva evangelización. Yo me gustaría introducir otra palabra clave que fundamentalmente caracteriza los retos pastorales en España, en Europa y también hasta un cierto punto en todas las partes del mundo. Esta palabra es la secularización. Es también una palabra muy común, una palabra muy conocida, una idea que todos nosotros ya tenemos una idea de qué se trata, la secularización. Por supuesto, es una palabra que se utiliza mucho también en nuestro ambiente, el clero secular, casi para distinguir por el clero religioso, podemos decir, pero por supuesto la palabra secular, que quiere decir del mundo. En este caso, verdaderamente, secularización quiere decir del mundo. Pero esta es una palabra clave para nosotros, porque los retos pastorales, éticos, teológicos, también filosóficos, tienen su origen en esta palabra. Los retos de la Iglesia en España no son privativos, podemos decir. Tienen una denominación común. Esta es la secularización. A veces esta palabra nos da mucho miedo, pero pienso que tenemos que, podemos decir, aceptarla como una realidad y también analizarla. La secularización no es necesariamente hostil a la Iglesia o a los valores religiosos o éticos. La secularización no es necesariamente contra una religión o a las religiones. La secularización es más indiferencia que agresión o ateísmo. Es verdaderamente más una persona secularizada es verdaderamente más agnóstico que ateo. Por supuesto, hay personas ateas que son secularizadas, pero no es necesariamente ser secular, no quiere decir necesariamente ser ateo. Un bautizado que vive con una visión secularizada de la vida podría empezar, por ejemplo, faltar la misa dominical porque dice a sí mismo hay otras urgencias, hay otras actividades. Luego, a veces, sin saberlo, asume una indiferencia a la fe, pues olvida sus prácticas religiosas, sus oraciones, y pues cesa completamente de practicarla, la fe, prescindiendo de Dios y poniendo como punto de mira lo material como aspiración y forma de vivir. La secularización no es un fenómeno, podemos decir, que se forma en un día. La secularización, por supuesto, tiene su tiempo, a través también un tiempo largo que una persona se convierte en una persona no practicante, una persona religiosamente indiferente o hasta una persona atea. La secularización es un fenómeno actitudinal, generalizada, qué lástima podemos decir, en esta hora del mundo. Es evidente que esta dirección choca con valores que nacen de una dimensión espiritual, de una dimensión religiosa, de una dimensión trascendental. Así vemos prácticamente que casi no hay sociedad que no vea cuestionados los valores, lo que llamamos no negociables. La Iglesia, con actitud positiva,
los proclama como el valor absoluto de la vida. Corrobora estos valores que benefician al ser humano, como son la dignidad intrínseca de cada hombre, o la vida humana desde su inicio hasta su ocaso natural, como valor fundamental. La institución familiar como un valor muy importante, no solamente para la Iglesia, también para la sociedad, o el valor de la identidad singular de todo ser humano. Ahora, para identificar los retos pastorales de la Iglesia en España, yo pienso que tenemos solamente que leer el plan pastoral de los obispos, el plan pastoral quinquenal 2021-2025, que tiene el título Fieles al envío misionero. Yo podría dar el micrófono a su excelencia el señor arzobispo, que conoce bien este documento, el plan pastoral de los obispos, porque la cuestión de los retos pastorales de la Iglesia en España verdaderamente están contenidos, están identificados, podemos decir, en este plan pastoral. En efecto, este plan pastoral afirma que en contexto tan transformado es necesario seguir afirmando que la vivencia religiosa, la fe en Dios, aporta claridad y firmeza a las valoraciones éticas. Esto es el principio que creemos, sobre todo, que los valores que nos proponíamos, los valores que la Iglesia propone, son valores no solamente trascendentales, pero son valores también que son positivos de la vida del hombre y de la sociedad de hoy en día. Los valores secularizantes, podemos decir, los valores secularizados crean su propia antropología. Dirigiéndose a la Congregación para la Educación Católica en 2006, ya el Papa Benedicto decía, la cuestión fundamental hoy, como ayer, sigue siendo antropológica. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde debe ir? Es decir, se trata de aclarar cuál es la concepción del hombre que está en la base de nuestros proyectos. También el Santo Padre, el Papa Francisco, ya ha hablado muchas veces de esta cuestión antropológica. Dice, no estamos ya en un régimen de cristianismo, porque la fe, especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente, ya no constituye un supuesto obvio de la vida del hombre. Entonces, ese es el marco, es el contexto también de los retos de la Iglesia en España de hoy. Por todo esto, se puede concluir que en nuestros días no pocos niegan la existencia de Dios. Esto es también una antropología, porque muchos de los elementos antropológicos de nuestro, podemos decir, sistema, estructura de pensar, de creer, los valores que nosotros creemos, está en el marco de una antropología basada en nuestra fe en Dios. Este marco por muchos ya no existe. Esto es el desafío. Todo esto que hemos señalado entra dentro de los desafíos o retos en general, y en particular en España. Pero aquí queremos tratar sobre lo que la Iglesia en España está realizando ante los desafíos. El título que de la organización de este 9º Congreso me ha sido asignado y que acepté es Retos Pastorales de la Iglesia en España. Pienso que este lema encuentra respuesta en este plan pastoral. Y entonces pienso que, por supuesto, no puedo hacer un reasunto muy rápido de este grande documento, de
largo plan pastoral, pero me gustaría identificar unos puntos. Me gustaría identificar solamente 3 retos muy importantes, podemos decir, que yo podemos decir, identificado en este plan pastoral. Me gustaría citar solamente 3. El primero es el reto de la desconfianza inherente a una sociedad, lo que se llama líquida. Una sociedad son valores de referencia fijos. Una sociedad con relaciones desvinculadas. Esto es el reto que, podemos decir, el hombre de hoy, la sociedad de hoy, ha perdido la esperanza de encontrar valores de referencia y relaciones duraderas en la sociedad de hoy. En este punto, el documento parte de los datos estadísticos obtenidos por Caritas, realizada por las investigaciones por Caritas. A los datos aliados, el documento les da rostro acudiendo al pensamiento del sociólogo alemán Zygmunt Bauman, que acuñó la metáfora de la liquidez para describir la sociedad y el hombre de hoy. Me gustaría leer solamente un pasaje muy breve. Dices: hemos pasado de una sociedad moderna que buscaba la solidez en los grandes principios ideológicos, en las grandes causas, a una sociedad postmoderna que es líquida y voluble. Como consecuencia surgen la desvinculación y la desconfianza, la fragmentación de las vidas y la precariedad de los vínculos humanos. Esto es el primer reto que se identifica en este plan pastoral de la Conferencia Episcopal de la Iglesia en España. Entonces, el hombre de hoy ya no tiene puntos de referencia, no tiene relaciones seguras, podemos decir, relaciones duraderas. El segundo reto que identifico en este plan es el reto del desafío cultural. Mientras la Iglesia ha generado secularmente cultura, el escenario en el que nos encontramos, la magnífica ciudad de Santiago, es testigo sobresaliente de esta cultura secular de muchos siglos que la Iglesia genera a través de los siglos. Hoy las personas se hallan en una cultura ambiental creada a través de la publicidad. Por supuesto, ese reto es muy, podemos decir, conectado, ligado al primo reto. Es en una sociedad líquida, podemos decir, y desvinculada. Por supuesto, las personas también han perdido, o el hombre de hoy también ha perdido el sentido de una cultura que se genera, que se construye a través de un tiempo largo. Ahora es un momento, es una cultura. Por supuesto, un mensaje de WhatsApp, un tweet, etcétera, etcétera, ahora crea cultura. Entonces son culturas que aparecen y desaparecen en unos momentos. Entonces, esto es de saber cómo proclamar un valor permanente, un valor que no cambia como el Evangelio en una sociedad y una mentalidad que no tiene tampoco un minuto ya es una historia. No hay tiempo para reflexionar, para considerar un valor que dura. El tercero y último reto que me gusta mencionar aquí es el reto de la pérdida, por supuesto. Eso es un reto fundamental. La pérdida del sentido espiritual de nuestra vida, la pérdida de la salud espiritual y del sentido de la vida. No nos engañemos, dicen los obispos. El problema más grave no es ni económico ni político, sino la salud espiritual y el sentido de la vida, que ilumina la mirada para reconocer a quien está al lado como hermano. La dimensión trascendente que abre a la esperanza en la fragilidad y a la fraterna solidaridad. Por ello,
qué importante es que los creyentes demos testimonio de una confianza que vence a los miedos, de esperanza y de caridad fraterna. Aparecen vacunas y tratamientos para la enfermedad, pero urge una gran renovación espiritual, cultural y política. Afortunadamente, observamos, en medio de la incertidumbre, la búsqueda de sentido y afecto, gestos de solidaridad y un deseo de cambio. Entonces, no obstante todo, no obstante esta liquidez y desvinculación, podemos todavía identificar en la sociedad y en los hombres y mujeres de hoy una búsqueda de los valores que duran. Texto, pues, como vemos, fundamental al subrayar que el problema, la provocación y el desafío reside al identificar la necesidad ante el deterioro de la salud espiritual y el sentido de la vida. Esto es claramente, y dicho con una palabra, la secularización, la pérdida del sentido de la vida, la pérdida de los valores de referencia y trascendentales. A los retos pastorales de la Iglesia en España, los obispos identifican las prioridades pastorales, por supuesto. Son los puntos, las nuevas maneras para lanzar para la nueva evangelización. Son respuestas, son propuestas capaces de dar respuesta a los retos pastorales. Estas prioridades están movidas por la atenta escucha y estudio de la orientación y enseñanza del Santo Padre. Dos palabras claves: la sinodalidad y la iglesia enseguida. Son dos palabras, son dos frases claves del pontificado de Papa Francisco. Por supuesto, ahora ya en el mes próximo empieza la fase diocesana, la fase local del sínodo de los obispos sobre el tema de sinodalidad. Entonces, 2023, la Asamblea General del Sínodo de los Obispos se ocupará o discutirá, debatirá este tema de sinodalidad. Entonces, las prioridades pastorales que nuestros obispos identifican en este plan pastoral están en el marco de estas dos ideas claves, dos palabras claves del pontificado de Papa Francisco. Una iglesia en salida quiere decir verdaderamente la nueva evangelización o la misionalidad de la iglesia, y la otra, la solidaridad. Por supuesto, podemos decir que el objetivo es una iglesia en salida, una iglesia en misión, una iglesia que identifica su naturaleza y su misión en esta proclamación del Evangelio. ¿Cómo hacerlo? Es una clave, la sinodalidad. La Iglesia, todos sus miembros, todos sus componentes, juntos en esta misión evangelizadora. En conclusión, voy a concluir aquí porque ya pienso no tenemos más tiempo. Y en conclusión, digo que llegar a iluminar todos los ambientes con la luz de Cristo en nuestros días es el gran cometido que la Iglesia tiene por delante. ¿Qué hacer? Ya hemos dicho, nueva evangelización. La llave de la nueva evangelización es nuestra alegría, nuestra convicción en la fe que tenemos en Cristo resucitado. Si no hay alegría, no quiere decir que verdaderamente tenemos todavía dudas sobre nuestra fe. Tenemos todavía dudas sobre Cristo resucitado. Entonces, si nosotros verdaderamente estamos convencidos de esta, el verdadero evangelio, y entonces esta también genera alegría en nuestros corazones.
Por eso el enfoque de la nueva evangelización es lo de siempre, es decir, el encuentro personal con Cristo. Sin esperar haber respondido de inmediato y sin dar respuestas empaquetadas a las cuestiones, a las dudas y a las protestas del mundo y del hombre de hoy, tenemos que compartir palabras de vida, como Adgentes dice, la naturaleza de la Iglesia es su misión de proclamar, y la Iglesia dejaría serlo si no proclama o no proclamara más el Evangelio. Y, por supuesto, cuando compartimos estas palabras de vida, esta alegría de Evangelio, no encontramos siempre una respuesta satisfaciente. A veces, o muchas veces, nuestros esfuerzos parecen inútiles, sin frutos. Pero la certeza que el Señor nos acompaña y nos precede en la tarea de evangelización, porque es la misión que Él nos confía, y que todo lo que hacemos es según su voluntad, es para nosotros un consuelo, una gracia, un premio por la tarea bien hecha. No obstante, una sensación de inutilidad e esterilidad. Somos siervos inútiles, como nos dice el Evangelio, pero siempre siervos con la misión de proponer, testimoniar con nuestra vida y palabra y proclamar el amor infinito de Dios también a la sociedad y a los hombres y mujeres de hoy en día. Muchas gracias por su atención.